Bueno, y ya estamos en comunicación con la periodista Cecilia Guardati, corresponsal en España, productora audiovisual. Hola Cecilia, buenas noches. Te saludamos Gastón Reutberg, Adriana Balaguer, Miriam Salinas y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos y lo primero que quería era destacar el rol que tuviste para terminar con la impunidad que tuvo Pedro Brigger estos últimos 30 años, porque fuiste la primera mujer que impulsó esta investigación periodística contra Brigger y bueno, tu iniciativa permitió que esto se transformara después en algo colectivo, así que contame un poco cómo estás atravesando estos días desde que se difundieron los primeros casos de acoso sexual de Pedro Brigger a la actualidad. Bueno, primero también agradecerte a vos por haber recogido en su momento, ya fue hace varios meses, el año pasado fue creo octubre, cuando recogiste un poco la denuncia que hice a través de un tweet que obviamente conté ahí con tu inquietud, tu apoyo y tus ganas de destapar esto y de poder investigar, porque sabiendo un poco que nada, que es muy difícil denunciar, que yo quizás en ese momento o no estaba, como que no tenía esta detrás como un grupo de mujeres como para decir, bueno, cuento con un apoyo, sino que estaba como mandando un mensaje, una señal, ¿no? Como la botella en el mar, ¿no? Y bueno, vos la recogiste, esto se convirtió en una investigación primero pequeña, como todos saben, más pequeña y saltó todos los casos, 19 casos inicialmente, van llegando más demandas y nada, yo lo estoy atravesando muy bien en el sentido de que en mi caso fue hace muchos años, no supuso quizás la parte más con costo laboral, para que muchas chicas sí fue así. Y así que nada, yo estoy contenta, un poco liberada y feliz de que esto, ¿no? Que creo que el sentido que más me movía a mí personalmente era el sentido este de justicia, de que había pasado algo y que yo sentía que faltaba como, ¿no? Que había que desenmascarar a Pedro Brigger, porque bueno, fue el que me tocó a mí, sabemos que esto está en diferentes medidas muy generalizado en la sociedad, pero bueno, creo que me tocaba de alguna forma hacerlo. ¿Y qué fue lo que te ocurrió a vos? Es decir, que, no sé, yo me acuerdo cuando hablábamos que vos estabas cubriendo una gira en Túnez, ¿cómo fue? Sin entrar en detalles, obviamente. No, no, la historia, bueno, yo la conté ya bastantes veces, que vos la habías sacado también a la luz como fue, de forma más breve quizás, porque bueno, lo pusiste en un tweet, no era tan fácil de explicar en detalle, pero básicamente yo lo conocí a Brieger en una gira de Cristina Kirchner en Norte de África, yo ya vivía en España, yo trabajaba en ese momento como responsable de TELAM en España y cubría giras presidenciales o viajes que se hacían de Argentina que cubría la agencia. Entonces me enviaban a mí, pues yo estaba más cerca, porque bueno, tenía experiencia de haberlo hecho antes, pero no dejaba de ser, ¿no? Una periodista que recién arrancaba o en los primeros años de su carrera por ir en exterior, internacional, y me encontré con Fredo Beger que el conocimiento que yo tenía de él era una persona que era referencia dentro de este ámbito que para muchos por ahí no era una persona muy conocida, pero sí en la política internacional. Desde Argentina era como un referente que todo el mundo consultaba cuando pasaba algo en Medio Oriente y había sido profesor y me hablaban de mí porque, bueno, digo, me habían hablado de él desde ese lugar, ¿no? Yo sabía que en ese momento yo no tenía tanta conexión más que digo, con Argentina como a través de la agencia, entonces sabía que él estaba en la televisión, pero bueno, hasta ahí. Y me presenté con él, y porque bueno, me presenté cuando llegué a la gira, y charlamos, tuvimos una conversación profesional, me invitó a tomar un té ahí, estábamos en Argelia en ese momento, fue un té a la tarde ese día que llegué, y al día siguiente en Túnez fue cuando se da la situación que nos avisan de sorpresa de una conferencia de prensa de Cristina Kirchner. eh, Ahora algo que puede parecer sorprendente, pero él dijo en ese momento, yo no puedo ir. Ajá. Era algo, ella salía inesperado, salía de una cena, estábamos en un hotel bastante aislado, y ella estaba cerca, era el Palacio Presidencial de Túnez, creo que fue que lo llamó Obama, y entonces, bueno, ella quería contar lo que le había dicho Obama, el intercambio con Obama, y fue algo así como de sorpresa. Él me dijo que él no podía ir, que si yo le podía pasar el audio cuando volviera. No sé, en ese momento ni dudé de nada, ni mucho menos, fue una cuestión de colegas, eh,
trabajaba en la tele, pensé que tendría algún directo, que en esa época te transmitís en el lugar, no podés por ahí moverte tanto como por donde estábamos, y cuando volví ni siquiera me acordé mucho del tema, hice mi nota, pero después recibí un mensaje de él diciéndome, estoy esperando el audio, y me dio su número de habitación. Yo subí a la habitación y fue ahí que me encontré con él. En vez de estar en una situación de trabajo, me lo encontré en su cama. Y él estaba en la cama contra el respaldo, y yo tardé unos segundos, minutos, no lo sé muy bien cuánto, en darme cuenta que se estaba masturbando. Estaba como la sábana cubierta, pero bueno, yo imagínate que estoy hablando, mirándolo a los ojos al principio, cuando llegas a un lugar, ya la situación te descoloca, me quedé paralizada ahí, y cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, me fui. No recuerdo si lo insulté, si dije algo, eso no tengo ni idea. Porque bueno, no solamente fue hace muchos años, sino que creo que en el momento ya lo neutralicé, pensé, bueno, ¿qué hago con esto? Y básicamente lo puse debajo de la alfombra, y bueno, y ahí quedó durante varios años. Y después, bueno, como decíamos, en octubre del año pasado, yo había publicado una nota que era que él había ganado un juicio por 224 millones de pesos a la TV pública, un juicio laboral, y ahí hubo dos reacciones. Cuando yo posteo esa nota, por un lado, Roberto Navarro, que era el director del Destape, criticaba porque en el título decía un periodista acá ganó un juicio, y entonces él decía como que yo perseguía periodistas y que era el mejor analista internacional que tenía el país, que hablaba 11 idiomas, que había ganado premios, que bueno, un panegírico de Brigger. Y vos por otro lado decías que era un acosador sexual, y decías que te había acosado a vos, es decir que estaban en esa nota, la respuesta en Twitter, había dos. Uno que decía que era el mejor analista del país internacional, y vos que decías, bueno, me acosó a mí. Sí, creo que fue esa reacción incluso de Navarro, alguien que yo básicamente estando en el extranjero ni conozco ni sé, pero sí que fue justamente el destacar ese prestigio que él tenía y que había ganado en los últimos años, fue creo que lo que a mí también me movilizó, porque fue un momento donde yo, a lo largo del tiempo, yo fui viendo que él, que ganaba su Martín Fierro, que lo iban, se iba catapultando dentro de este sector, y además sí que lo estaba viendo como un periodista que tenía vínculos con el poder, porque bueno, si bien era una persona que era la cara visible de programas y con una cierta, obviamente, posición ideológica, la cual puedo yo compartir. De hecho, puede ser que hay muchas cosas que pueden estar en común, pero eso no quitaba que había pasado todo ese tiempo, y ese lugar de poder que fue teniendo él también le permitió desde ese lugar de poder acosar, porque en el mío de hecho había sido 16 años atrás, pero yo estaba, desde el momento que sucedió lo mío, yo estaba segura que había más casos. De hecho al principio lo traté de buscar, pero bueno, eran épocas donde no existían redes sociales, o era muy mínimo, ¿no?, lo que había de movimiento en las redes. Solo encontré en 2010 cuando fue Agustina Kampfer, que lo dijo, pero yo lo que había leído en un portal de noticias no había tenido mucha repercusión, tampoco explicaba mucho más que lo que ella explicó, que obviamente que también es un acoso, pero era algo que evidentemente mucha gente minimizó, y ahí había quedado. Entonces yo tenía esta situación de que también en 2018 lo había denunciado en Telam, y ahí estaba en contacto con otra de las denunciantes, que es Leticia Martínez, pero estábamos como muy... no sabíamos por dónde seguir, ¿no? Por dónde avanzar, qué hacer. No teníamos claro qué podíamos denunciar y qué no. Y también existía miedo de tener que salir a responder, a que hagan, ¿no?, culturalmente hagan un escrutinio de nuestras vidas y no de la persona que estábamos acusando, porque esa persona sí que tenía un lugar que nosotras quizás no teníamos en ese momento. De hecho, bueno, vos la mencionás a Leticia Martínez, que fue... justamente yo te decía que vos habías impulsado y también habías conseguido los casos primeros, porque en el caso de Leti, yo me acuerdo cuando me comunico con ella, tardamos 3 meses hasta que ella pudo hablar finalmente, con lo cual era algo que costaba mucho al principio que hablaran acerca de eso que había ocurrido. Es decir, sí, muchas de las chicas tienen vínculos con medios de Argentina, obviamente trabajan o han trabajado, las chicas que son del ámbito académico también, y quieras o no, si vos tenés una persona que
que por ahí tiene una relación de alguna forma, un estatus con los directores de los canales, con gente que les da espacio, luego vos no vas, no es tan fácil ir, es decir, denunciar algo sin mucho más respaldo que tu palabra y lo que vos podés contar, porque vos sabés que pones en riesgo tu fuente de trabajo. Eso creo que tiene que ver, y también el hecho de que hoy en día todavía para muchos puede sonar como hasta vergonzoso, y que no quieren atravesar esa situación y que la gente te pregunte, pero bueno, ¿cómo fue?, etcétera, porque también en un primer momento muchas de nosotras, digamos, nos autoinfligimos como este castigo de decir por qué no hice nada antes o por qué no reaccioné en el momento. Entonces todo eso tiene una carga y uno va desestructurando con el tiempo. Yo incluso soy más grande que Leticia. Yo trabajo en el extranjero, tengo ahora, digamos, mi propia fuente, digamos, mi propia productora, con lo cual sentí que tenía una especie de libertad de que yo podía hablar sin tener por ahí que pasar por todo esto del escrutinio de gente que no me conoce, que no me importaba, ¿no? Me sentía como más en posición de poder, de no tener miedo, y ahí creo que es lo que hace la diferencia. Sí, fue muy importante. Siente que la otra persona no está en una desventaja, ¿no? Cecilia, ¿cómo te va? Adri Balaguer. ¿Y cómo sigue esto para adelante? ¿No? Digo, está hecha la denuncia pública, son muchas las voces que lo señalan, Pedro Brigger no ha hablado. ¿Qué instancias hay de reivindicar un poco bueno, lo sufrido y que esto realmente tenga una sentencia judicial? Bueno, nosotras estamos en contacto, una vez que hicimos la presentación pública, donde hicimos una serie de demandas acordes con la realidad. Nosotros demandamos en la presentación pública en el Senado que Pedro Brigger pida disculpas. Esas disculpas tienen que ver con un reconocimiento de la verdad, no es que estamos diciendo, bueno, que venga y pida disculpas solamente, no, tiene que haber un reconocimiento de los hechos, ¿no? Una persona que tiene que decir que realmente reconocer que fue un acosador, no tuvo un cierto comportamiento y por si molesté a alguien y alguien se sintió ofendido, que me pido perdón. Eso no es lo que la mayoría de nosotras estamos buscando, ni mucho menos. Por otro lado, también pedimos algún tipo de sanción. Sabemos que lo que hemos logrado ya es bastante, porque justamente una cosa que sucedió es un desequilibrio en su momento de poder, y ver que él puede estar marginado de esos espacios de poder es algo positivo, pero bueno, no tenemos mecanismos para garantizar que él no va a volver a la televisión o no va a volver a la radio, más que mencionabas lo legal. Lo legal también hay un agujero jurídico, porque no tenemos tantas herramientas tampoco, más allá de lo que se está analizando, que la verdad todavía estamos muy en pañales, en el sentido de que no sabemos en qué podemos denunciarlo. Sabemos que puede existir un hostigamiento laboral, pero el delito en sí de acoso sexual en el Código Penal, tal cual sucedió en algunos casos, no es posible denunciarlo. Entonces, si bien recibimos muchas críticas por no haber pedido, ¿no?, una sanción, no sé, algún tipo de sanción penal, también la realidad es que no tenemos esas herramientas, y por eso pedimos a los legisladores que nos brinden esas herramientas, y eso yo creo que ya es un gran avance. Tampoco tenemos respuesta todavía de alguien que nos haya dicho, no, nosotros vamos a legislar sobre esto. Hola Cecilia, te habla Gastón Reutberg. Visto en perspectiva todo lo que ocurrió, ¿qué le recomendarías hacer a cualquier persona que puede estar pasando por lo que vos viviste con Brigger, con un compañero de trabajo en el ámbito laboral? ¿Cuál es la conclusión que sacás de todo esto? ¿Y qué es lo que podrías recomendarle a alguien que puede estar pasando por la misma situación en este momento? Yo creo que lo que probó un poco lo que hicimos es que cuando salió también mi caso, salió mi nombre, que fue con nombre y apellido, y eso creo que fue importante, porque otras personas se animaron a denunciar. Yo también sentí que al salir más casos y enseguida contactarme con periodistas argentinas que tomaron el relevo de alguna forma, hicieron como un paraguas, realmente sentí que estaba protegida, ¿no?, que tenía un apoyo detrás. Entonces yo creo que cambió bastante el clima, la época, y que se atrevan a denunciar, porque creo que hay mucho más apoyo
y que hay organizaciones que van a sostener esas denuncias, van a ayudarte, van a intentar ver cuáles son las estrategias legales, cómo hacer para tal cual salir, por ejemplo, a presentarlo de forma colectiva y que no sea que una tenga que atravesarlo sola, porque también lo que digo, me pasó a mí es que en un momento yo, si bien sentí que podía hacerlo en este momento, me sentí mucho más tranquila cuando me contactaron y se creó un grupo y salieron más casos, porque ahí sentí que estaba acompañada y que era algo mucho más grande. Entonces yo diría que se animen a denunciar, que busquen apoyo en organizaciones, que sé que es difícil, pero bueno, se puede. Ahora, te hago una pregunta, porque ¿qué fue ahí lo que de algún modo falló en estos 30 años? ¿Hola? Sí, hola. ¿Me escuchás? La comunicación. Sí. A ver, nosotros te escuchamos bien, perfectamente. No, me parece que Hola. se cortó. ¿Vale? Parece que se cortó. Sí. Ya ¿Sí? había habido un ruidito feo, sí. así que se ve que se estaba complicando la comunicación. Pero bueno, por ahí Bueno, podemos retomarla. sí. Sí, seguro. Así terminamos la nota. Nada, es muy impactante escucharla a Cecilia. Por otro lado también, digo, ¿qué interesa? Porque lo que vivió fue realmente muy fuerte y por otro lado debe sentirse muy tranquila del impacto posterior del testimonio y cómo de alguna manera fueron surgiendo los otros testimonios de las otras colegas y también gente de otros ámbitos, ¿no? E incluso del ámbito académico. Así que en ese sentido creo que la investigación periodística logró justamente visibilizar, transparentar la situación. Ahí retomamos el contacto con Cecilia y bueno, estábamos contando, acá mencionaba Gastón el tema de la investigación periodística y yo te decía, bueno, ¿qué fue un poco lo que falló en estos 30 años para que Brigger haya, digamos, provocado estas situaciones? Recordemos que hay 19 mujeres que lo acusan de acoso sexual, me decían que ahora ya hay 23, y sin embargo las instituciones como que no reaccionaron a eso. Porque esto, hablábamos, a vos te pasó mientras trabajás en Telamel, en la TV pública, después tenemos el caso Agustina Canfer en TEA, otros casos, bueno, en la Universidad de Belgrano, una vecina inclusive que lo denunciaba. ¿Qué pasó para que durante 30 años no ocurriera nada con eso? Digamos, hasta que se publicó la investigación periodística y explotó ahí y se sumaron los otros casos. ¿Pero qué ocurrió 30 años que no...? O sea, ¿qué es lo que falló? Yo creo que una parte tiene que ver con lo que por ahí se denuncia de la cultura del acoso. Es decir, se naturaliza y se minimiza. Se naturalizó que, bueno, que hay unos ciertos... Antes se hablaba del viejo verde o del... Entonces, hay ciertos comportamientos, ciertas miradas de los hombres, por ejemplo, que están naturalizadas y cuando vos decís, no, bueno, esta persona está teniendo esta actitud que es incorrecta, en el ámbito incorrecto, sus colegas o el entorno te puede decir que estás exagerando o que en realidad lo que quiere, ¿no?, es levantarse una mina y en realidad, bueno, que no estás obligada, pero que vos podés salir fácilmente de esa situación. Por un lado creo que es eso y también porque muchos colegas creen o muchos hombres creen que ya estamos, ¿no?, empoderadas en ciertos lugares y que tranquilamente podemos denunciar y renunciar y ya está. Cuando saben que llegar a ciertas posiciones es muy difícil y hay que aguantar todo este acoso por ahí que tiene una raíz cultural. Y los mecanismos, porque bueno, ahora hay en muchas empresas por ahí mecanismos para denunciar, hay protocolos, pero no sabemos qué tanto se pone en práctica, ¿no? Cuánto se ponen realmente en práctica, cuánto uno está dispuesto a pasar por estos protocolos y qué tanto funcionan, creo yo. ¿Cómo te acompañó tu familia, tus amigos, tu entorno? No ahora o también ahora, pero por ahí sí, cuando por ahí vos te animabas y se lo contabas a alguien, ¿no? Hace 10 años. No, bueno, a mí me apoyaron mucho. Al principio, bueno, era algo que tenían un poco de miedo de que me metiera en este tema, porque en el pasado yo cada vez que de hecho lo escuchaba en la radio, a mí me hervía la sangre y siempre estuve ahí al límite de denunciarlo en otras ocasiones y no lo hice porque no tenía como esas ganas de pasar por todas estas instancias que tenemos que pasar, ¿no? Como ahora, dar entrevistas, dar la cara.
explicar las cosas, porque bueno, es importante hacerlo. Y nada, lo único que me dijeron que me cuide, que tenga cuidado, que no salga también sola, yo solamente sola a hablar, para que no sea, ¿no?, como la única nombre, cara de algo así, porque bueno, porque afecta a muchas personas, porque a veces lo que decían antes, que falló también es la complicidad, ¿no?, de esos ciertos entornos laborales donde por ahí prefieren creerle mantener una persona que tiene un prestigio y que le da un rating o lo que sea, en vez de apoyar a una trabajadora que por ahí recién empieza una carrera o que tiene menos visibilidad. Entonces todo esto, obviamente mi entorno en algún momento les preocupaba, pero también saben que, bueno, que hice cosas más, hice otro tipo estuve atravesando otras situaciones mucho más difíciles en mi vida y que, bueno, que esto era algo que si yo estaba convencida y creían que había que hacerlo, me apoyaban. Cecilia, ¿te sorprendió el impacto que se generó utilizando las redes sociales como mecanismo de comunicación? Por un lado, no me esperaba que iba a tener tanto el impacto. Por otro lado, yo, por ejemplo, casi no usaba Twitter, no lo uso, y intento otra vez ahora no usarlo porque es increíble el odio que se destila en esa red, especialmente la cantidad de mensajes de gente anónima que no conoce, que yo, por ejemplo, no pierdo tiempo en responderles porque, bueno, me parece una pérdida de tiempo, pero es increíble cómo se cuestiona desde lugares que por ahí uno tiene que te tiene que dedicar a hacer ¿no?, pedagogía, y no es el espacio. Pero me sorprendió porque quizás no estaba acostumbrada a estar tanto en esa red. Lo que me sorprende, o todavía no me dejo de acostumbrar al nivel de violencia que hay ahí, el nivel de odio, violencia, ataques, ¿no?, de todo tipo, y el hecho de que, por ejemplo, en las redes se vio bastante que prefieren a veces, por una cuestión ideológica, creerle a Brieger o no creer gente que es afín políticamente. Prefieren no creernos a nosotros y pensar que quizás estamos en medio de una conspiración que nos cooptó el Mossad, antes que creer que una persona, un hombre con prestigio intelectual, etcétera, puede ser un acosador sexual. Entonces, eso es algo que se reproduce bastante en las redes. Recordemos que esta investigación yo la publiqué en Twitter, es decir, no es que la publiqué en un medio tradicional. Bueno, yo trabajo en Clarín, y los medios tradicionales para este tipo de casos pedían que haya una denuncia judicial. Y bueno, como acá no había una denuncia judicial, en un momento dado yo dije, bueno, antes que muera en un cajón esta investigación periodística, me parecía que era necesario que se conociera, porque teníamos 5 casos de mujeres que denunciaban acoso sexual de Pedro de Brieger, y yo lo publiqué en Twitter. ¿Cómo fue ese día para vos, ese domingo ya de hace 2 semanas, cuando se destapó esta situación? ¿Qué ocurrió? Bueno, de hecho, lo que mencionás, es verdad que, por ejemplo, incluso yo, todo esto sucedió un poco en Twitter, porque también yo te contacté por Twitter, ¿no? Claro. Respondiendo un mensaje en Twitter, porque, bueno, lo que decís, quizás también mueve mucho más rápido las cosas, ¿no? También, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Claro, la parte positiva que se movió muy rápido y vimos enseguida que se hacía como una pelota. Y a mí, básicamente, al principio no me inquietaba, decía, bueno, a ver, ¿no?, qué pasa. Y porque, bueno, yo también asumo que tuve como esta actitud de preferir que otra persona quizás cuente y no tome el caso y no ser yo la que va y lo cuenta directamente. Creo que lo dejé así porque, bueno, porque salió de esa forma también. Y enseguida fue que me contactaron, lo que te decía, con unas colegas que estaban en esta organización de periodistas argentinas, y prácticamente creo que fue el domingo que ya nos reunimos en un Zoom y empezamos a compartir nuestras experiencias. Entonces enseguida... Claro, esa misma noche fue. Sí, exacto. Entonces, claro, eso a mí me sorprendió porque actuó muy rápido, me contactaron para decirme, escúchame, no estás sola, si querés nos juntamos, hay otros casos, tenemos dentro de la organización otras personas, y ya en el primer Zoom nos vimos las caras, las 5 creo que ya estábamos, que eran parte de la investigación. Sí, no, 4 porque la de la secretaria nunca... Sí,
Yo sigo en contacto con ella, pero ella no quiere, digamos, sí, total. Es verdad, nosotros nunca tampoco estuvimos en contacto con ella. Éramos 4, más la vecina que estaba en contacto con una de las chicas. Entonces, sí que éramos 5 casos la primera noche, y enseguida, el segundo día, estuvimos toda la semana en contacto hasta que fuimos diseñando esto de cómo de hacer un informe y poder recogerlos, sobre todo estos casos anónimos de muchas chicas que no querían en ese momento exponerse. Así que nada, me sorprendió en ese momento, y lo que pudo haber sido un poco, ¿no?, de taquicardia al principio, si decís, bueno, a ver qué pasa cuando lanzaron el tweet, como en realidad rápidamente nos contactamos. Yo eso me tranquilizó bastante, digamos, en el sentido de que me sentí muy acompañada, segura, y decir, bueno, acá somos varias, va a haber más seguro, y bueno, tenemos que dar la cara y ver cómo avanzamos. Bueno, yo la verdad que te agradezco mucho, no solo, bueno, esta entrevista, sino también el rol que tuviste en todos estos meses de que me contactaste allá por octubre del año pasado, conseguir los casos tanto de Leticia como Julia Kolodny, que era la columnista de género del programa de Pedro Briguer en Radio 10, y el impulso que tuviste todos estos meses para, bueno, terminar con la impunidad de Briguer. Bueno, eso mi reconocimiento y mi agradecimiento especial. Y que hayas confiado en mí para esto también, porque, bueno, eso también. Sí, creo que, bueno, lo que te decía al principio, no sé, uno como nunca encuentra tampoco, yo no encontraba el momento tampoco para denunciar esto, porque si algo no sucedió es que acá nos pusimos todos de acuerdo, vamos a escrachar a Pedro Briguer y ya no. Acá hubo un tema, una situación de acoso que estaba soterrada, que estaba hace muchos años, son 30 años, de los que tenemos ahora denuncias, ¿no? Pero creemos que hay más de las que tenemos porque van surgiendo, y al final es como que uno, aunque parezca una frase ya muy repetida, pero es verdad que uno denuncia cuando puede. Y yo creo que, bueno, que habíamos hablado hace meses, yo no sabía cuándo vos ibas a sacar la investigación, pero en realidad era como que bueno, que tenía que, en algún momento había que hacer algo, ¿no? Y surgió así, no es que yo calculé el momento, pero bueno, agradezco que haya salido, creo que salió bastante bien, porque salimos acompañadas, y al final el objetivo era acabar con la impunidad, tal cual dijiste. Sí, la verdad que impresionante. Bueno, y como vos decías, ya son 19 en el informe, me decían que ahora, no sé si ya eran 23, pero es algo tremendo lo que han logrado. De todas maneras, a mí me llama la atención que institucionalmente, y pienso en el Congreso, ¿no?, porque están representados todos los sectores, porque hay muchas más mujeres que el cupo femenino, el tema ya no se haya encauzado de alguna manera, y bueno, y haya algún proyecto que cobije este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que tampoco se descarta ninguna denuncia penal, porque hay casos que podrían encuadrarse. Lo que estamos es analizándolo, y aparte depende mucho de la voluntad de las chicas y de los diferentes casos. En mi caso ocurrió en Túnez, evidentemente yo no voy a volver a Túnez por esto, y aparte porque sucedió cuando sucedió, y ni siquiera, no sé en qué marco legal podría hacerse ahí, pero sí que se está analizando, aunque no sea un delito con un castigo ejemplar, ni mucho menos. Estamos viendo y se está viendo, si bien es verdad que la actitud general ha sido, primero vamos por este lado, primero queremos el reconocimiento, queremos que este tema, incluso si no se debata, si no tenemos herramientas, porque una cosa clave fue esa, yo en un principio, y creo que salió como salió también porque no teníamos claro qué derechos teníamos en cuanto a la denuncia de esto, qué nos protegía, cómo. Todo esto era algo que estaba de alguna forma medio borroso, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a hoy y seguimos no teniendo esas herramientas de forma clara. Bueno, Ceci, vos estabas viviendo en España, te viniste unos meses a la Argentina, ¿pensás quedarte un poco más o...? Sí, me quedo hasta fines de agosto, y con algunos proyectitos que tengo acá, estoy haciendo documentales, y bueno, tenemos que terminar uno que iniciamos el año pasado que tiene su evolución, así que estaré por acá y trabajando desde Argentina, y ya después, bueno, vuelvo a España
y un poco viendo dependiendo de los proyectos y también un poco de las noticias internacionales a donde me llevan. Bueno, Cecilia, te agradezco muchísimo y compartido y espero que todo esto sirva, como decíamos antes, para terminar con la impunidad en tantos años de casos de acoso sexual. Exactamente. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, un beso grande. Chao, chao. Era la periodista Cecilia Guardati, corresponsal en España y productora audiovisual. En Argentina.